Fuerte el aplauso para Azucena, la de Jalisco. Y arriba Guadalajara, sí señor. Gracias, Daniel. Gracias, encantada de estar aquí nuevamente. En cuanto llegué dije, yo ya había venido aquí. Pues sí, el año pasado tuve la bendición de estar aquí. Hoy me da mucho gusto volverlos a saludar. Muchas gracias por la invitación. Por estos rumbos, como decimos en el norte, para promocionar lo que es tu segundo lunario, tu segunda presentación en este recinto tan importante a nivel latinoamericano. ¿Cómo te sientes? Sí, muy contenta, nerviosa. Es un escenario que te impone, Daniel, muchísimo. El año pasado tuve la bendición de pararme en ese escenario gracias a mi amiga Gaby, que bueno, es una empresaria que ha creído muchísimo en la música mexicana. Y hay que decirlo, permíteme. Sí. Sold out el año pasado y bendito este año Dios. También, señora. Vamos por el sold out. Esperemos que nos puedan acompañar este 8 de septiembre en el lunario del auditorio. Sería para mí pues un honor representar mi música mexicana y como te decía, faltan esos espacios, ¿no? En donde se promueva, en donde se apoye la música mexicana, y mi amiga Gaby Valdés pues se anima a dar el todo por este proyecto, por la música mexicana, y estamos muy contentos de regresar y como dices, esperamos que se llene también. Así será, ya lo verás. Ahorita vamos a escucharte con el tema ¿Quién sino yo? Y me cuentas ahorita del material discográfico, sí, Daniel, ¿vale? Claro el aplauso para Azucena, la de Jalisco. Muchas ¡venga! Gracias. ¿Quién sino yo ha llenado tu cuerpo de amor? Ha encendido en tus ojos la luz, ha llorado a la par tu dolor. Dímelo tú, que has tenido todo mi calor, que has sembrado en mi vientre tu flor, que has llorado conmigo de amor. ¿Quién sino yo te ha ofrecido destino y verdad? Te ha mimado como lo hice yo, te has sentido vibrante de amor. No sé por qué el destino nos llama a los dos, nos apura y nos dice que ya ha llegado el momento final. Dímelo tú, que has tenido todo mi calor, que has sembrado en mi vientre tu flor, que has llorado conmigo de amor. Piénsalo bien, no te vayas así nada más. Si te marchas, ya no volveré a aceptarte a mi lado jamás. ¿Quién sino yo? ¿Quién sino yo te ha ofrecido destino y verdad? Te ha mimado como lo hice yo, te has sentido vibrante de amor. No sé por qué el destino nos llama a los dos, nos apura y nos dice que ya ha llegado el momento final. Dímelo tú, que has tenido todo mi calor, que has sembrado en mi vientre tu flor, que has llorado conmigo de amor. Piénsalo bien, no te vayas así nada más. Si te marchas, ya no volveré a aceptarte a mi lado jamás. ¿Quién sino yo? Fuerte el aplauso para Azucena y arriba Muchas gracias. Jalisco. Y arriba Jalisco, sí señor. Cuéntanos de este material discográfico que es el número 5.
Es el número 5, es un disco que grabamos tomando muchísimo en cuenta al público, lo que la gente quería escuchar, los temas que querían que integráramos. Ajá. Y bueno, dentro de este material tengo el honor de que me regalaron el arreglo del tema Para Dejarte de Amar, una canción hermosa del exdirector del Mariachi Vargas, recientemente fallecido, nuestro querido Pepe Martínez, que le mandamos un beso hasta el cielo. Y bueno, pues de grandes compositores que componen este disco, y pues es un disco, ahora sí que… Para coleccionarlo, muy mexicano, y ahora sí que si lo escuchas y sí te echas unos tequilas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Oye, hay que reiterar entonces esta próxima fecha en el Lunario para que todo el público, señor, vaya y disfrute de excelente música con Azucena, la de Jalisco. Así es, los esperamos 8 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional. Los esperamos con mucho cariño y pues a celebrar nuestra mexicanidad, no nada más en septiembre, sino todo el año. Ahí los esperamos, 8 de septiembre. El aplauso para Muchas Azucena, gracias. que estuvo con nosotros en el intermedio.